veo decaído, Robert. ¿Qué te pasa? Es que con esto del coronavirus pasamos aquí en cuarentena, encerrados. Ya es fiesta del Corpus Christi y allá en Cuenca, en mi país, mi lindo Ecuador, allá en Cuenca preparan unos dulces bien ricos. Yo creo que les preparan con ahí polvos mágicos del Espíritu Santo, que son bien deliciosos. Y en cambio en Pujilí ahí hacen unas celebraciones bien chéveres. Hay unos danzantes, hay unas comparsas por Corpus. Y no poder ir en ninguno de esos, eso sí no es vida, eso ya no es de Dios. ¿Y esa será la celebración de Corpus para ti? Ah, ¿qué crees que yo no sé? Pues yo sí sé. Allá por el siglo XIII era una señora Juliana. Juliana, qué mala eres. No es... Santa Juliana de Cotilón. De eso mismo. Esta santa empieza a proclamar una celebración en honor a la Eucaristía. Luego, poco a poco va creciendo esta celebración y luego un obispo bien chévere, Roberto de Toretto, él empieza ya a instituir esa celebración dentro de su diócesis. Así que Don Toretto también empieza a expandir esta celebración, pues. Y bueno, luego llega hasta un milagro a suceder en estas épocas, un milagro donde en la Eucaristía la hostia empieza a sangrar. Y así va pasando el tiempo hasta que el Papa Urbano, no rural, Urbano IV, nos proclama ya la celebración del Corpus Christi a nivel de iglesia, pues. ¿Y eso para qué te sirve? ¿Cómo para qué me sirve? Me sirve para acordarme de la fiesta, cuál es el origen. Pero claro, eso no me quita la pena porque no puedo celebrar. Anímate, Robert. Te voy a sugerir algunas cosas para que tú y las personas que nos estén viendo puedan prepararse para celebrar esta fiesta, reencontrándose con el sentido profundo de esta festividad y haciéndolo desde donde estén. Así que me vas a dar una lista más o menos como el top 10 para celebrar Corpus Christi en cuarentena. Algo parecido, solo que va a ser el top EWEC. ¿Hueco? ¿Cuál? ¿Qué hueco de qué? EWEC significa 5 en el idioma shuar. Ah, no sabía. Empecemos entonces con el primer punto. La Eucaristía, como sabrás, significa acción de gracias. Así es. Y de hecho tenemos mucho que agradecer a Dios. Todos tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Y esta es la oportunidad para no hacerlo solitarios, de forma individual, sino hacerlo juntos, en comunidad. Porque debemos no ser islas, no estar aislados, sino más bien comportarnos como verdaderos hermanos. Sí, tienes razón, porque a veces cuando voy a misa, a veces a lo mucho voy en familia, pero no me pongo a pensar en la comunidad, en la hermandad, tanto que los que están asistiendo como los que están afuera. Me concentro solamente en mi microcomunidad y no, pues todos somos hermanos y asimismo tenemos que compartir la Eucaristía como hermandad. Muy bien, ¿sí? Además, otra clave importante es que celebremos la Eucaristía no como un simple ritual. Es decir, que todo lo que allí hacemos, proclamamos, vivenciamos, lo traslademos a nuestra cotidianidad. Que podamos hacer una acción de gracias continua en la vida. Gracias. Sí, precisamente me hace acuerdo a aquellos leprosos. ¿Leprosos? Sí, los leprosos del Evangelio, de cuando se narra de que Jesús cura, no a 1, no a 2, no a 3, a 10 leprosos les cura. Y de esos 10, solamente uno va a agradecerle a Jesús. Yo no quiero ser como esos 9 malagradecidos, no. Tienes razón, hay que ser agradecidos. Y justamente has mencionado al personaje de esta segunda clave. Jesús es quien instituyó la Eucaristía en la última cena. La fiesta del Corpus Christi quiere fortalecer en nosotros el gran valor de la Eucaristía. Este hecho de Jesús con sus discípulos no fue otro encuentro más, fue el encuentro, fue un momento íntimo, único, en el que Jesús, antes de su entrega en la cruz, se manifiesta a sus discípulos expresando que su cuerpo y su sangre serán el pan y el vino compartido. De esta manera podemos nosotros decir que participar frecuentemente de la Eucaristía es un acto de amor de aquellas personas que queremos encontrarnos con Jesús, que es pan de vida y bebida de salvación. Así como en la Eucaristía el sacerdote pronuncia esas palabras diciendo que Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada,
tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Qué bueno, Robert, que lo mencionas, porque justamente la tercera clave es el papel del sacerdocio. Los sacerdotes, los obispos, como mediadores o instrumentos de Dios, convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta es una invitación para que nosotros los fieles oremos por ellos, por su vocación, porque ellos tienen también dificultades, obstáculos, situaciones de problemas que tienen que afrontar, incluso de su misma naturaleza, de sus mismas limitaciones humanas. Y nosotros con nuestra oración podemos hacer que ellos cumplan fielmente y con alegría la misión que Dios les ha encomendado. Así es, porque normalmente cuando voy a misa pienso en mi familia, pienso en mis amigos, pienso hasta en mí mismo, pero no pienso en aquella persona que está ahí al frente nuestro ayudándonos a celebrar aquel momento muy importante que es la Eucaristía. Voy a esta vez, cada vez que vaya a misa, a rezar también por él, por su vocación. Así es, y ahora la clave número 4, la Eucaristía como memorial de sacrificio. Memorial. No me digas que me toca aprender algo ya de memoria. A duras penas los 10 mandamientos son 10 no. Ya. No tienes que aprenderte nada de memoria, ni se trata tampoco de hacer memoria de un hecho del pasado. El sacrificio de Jesús se hace presente en el altar, se reactualiza cada vez en la Eucaristía para que podamos participar de él. Por eso la Iglesia proclama que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús por el poder del Espíritu Santo y a través de la mediación sacerdotal. ¿Acaso me estás diciendo que ese Jesús de hace 2000 años, ese Jesús que estuvo con los discípulos, ese Jesús que se entrega en la cruz, que muere y resucita, ese Jesús ¿en serio está ahí en medio de nosotros? No es solamente que vamos y nos recordamos y hacemos conciencia de Él, sino que Él en serio está ahí, presente. Justamente, y esa es la quinta clave. Cristo resucitado se manifiesta en la Iglesia de muchas maneras, pero principalmente y especialmente en el sacramento de su cuerpo y su sangre. Así, la fiesta del Corpus Christi lo que busca es realzar las mismas palabras que dijo Jesús, que están citadas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del versículo 51 al 55, en las que dice Jesús: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He ahí entonces el gran misterio, donde nosotros normalmente vemos solamente un pedazo de pan y un poco de vino. Dios, aquel Dios que nos ama, aquel Dios que es enorme, Dios todopoderoso, Jesús que dio la vida por nosotros, está ahí presente en cuerpo, en sangre, en alma y sobre todo en divinidad. Está ahí y es por amor. Por eso, vivamos el Corpus Christi como esta oportunidad para hacer crecer en nosotros la fe de que Jesús está presente verdaderamente en la Sagrada Eucaristía y en el Santísimo Sacramento. De manera que también nos preparemos para recibirlo dignamente. Mira que ni los ángeles tienen la posibilidad de alimentarse de Dios y de hacerse cada vez más uno con Él. Y esto me lleva a reflexionar.
el antes, durante y después de la Eucaristía. ¿Estamos preparándonos para este gran banquete antes de ir a Él? Y cuando estamos en la Eucaristía, ¿estamos participando viva y animando también? ¿O somos como un mueble más que está ahí o a veces por rutina que vamos? Y el después de la Eucaristía, mi vida está cambiando, mi vida se está transformando. Estoy haciendo lo que Jesús me decía, que ir y a predicar el Evangelio, es decir, servir a los demás. Eso debería cuestionarnos. Muy bien, y ahora que ya estamos en línea con Jesús, no se olviden de suscribirse, de darle like y sobre todo compartir, porque seguramente hay muchos que quieren encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Y para que te animes más, te cuento que nuestra amiga Maggie nos mandó los dulces de Corpus de Cuenca. ¡Vamos! ¡Yahoo!